Hola a todos, hoy vengo a presentar una propuesta de gamificación en la que jugar también es incluir. Hace algún tiempo estaba en un salón de clase y me encontré con algunos estudiantes que siempre estaban en silencio, nunca participaban, no les gustaba ni les interesaba trabajar en grupo, tampoco contaban aspectos de la vida personal. Desde entonces comprendí algo que me ha inquietado. Muchas veces en los colegios se integran a los estudiantes que son diversos, pero no se transforman realmente las prácticas educativas para realmente incluirlos. Paulo Freire decía que la educación nunca es neutral, o bien reproduce estructuras de exclusión, o bien se convierte en una práctica libertadora. Y es precisamente desde esa reflexión que nace esta investigación y propuesta educativa. Esta propuesta que articula interculturalidad crítica y gamificación para resignificar la educación rural. Desde entonces entendí que enseñar no consiste únicamente en transmitir contenidos o depositarlos en un chico, sino que significa también construir los espacios donde cada estudiante pueda existir, pero existir con dignidad. Este proyecto se desarrolló en la institución educativa rural Luis Antonio Duque Peña, que se encuentra ubicada en la vereda Barzalosa, en el municipio de Girardot. El contexto se encuentra marcado por condiciones socioeconómicas vulnerables, predominio del trabajo informal y las dinámicas migratorias que son muy constantes. Sin embargo, también es un territorio muy rico culturalmente hablando. Por ejemplo, las fiestas veredales, los juegos tradicionales, la memoria de las épocas campesinas y abundantes y las narrativas de las familias sobre el crecimiento turístico de la vereda actual hacen parte de la vida cotidiana de esta comunidad. De Sousa Santos planteaba que los territorios son poseedores de saberes que muchas veces son invisibilizados por la racionalidad dominante. Y es precisamente en esta investigación en la que se parte de reconocer que el territorio rural de la vereda Barzalosa no es un escenario vacío, sino un espacio productor de conocimiento. Entonces, durante el diagnóstico se permitió identificar múltiples barreras de inclusión. La primera fue el rezago académico derivado de las trayectorias escolares intermitentes. La segunda está relacionada con las dificultades de adaptación sociocultural y la exclusión, mientras que la tercera son las prácticas pedagógicas tradicionales que invisibilizan la diversidad cultural del aula. Igualmente, surgió una problemática emocional muy fuerte que es la baja motivación hacia el aprendizaje. Both y Enskow explicaban que la exclusión no es una condición individual, sino que es una construcción institucional y social. Y precisamente por eso la inclusión exige transformar las culturas, transformar las políticas y transformar las prácticas escolares. Entonces, en esta investigación se empezó a, a girar alrededor de una pregunta fundamental. ¿Cómo se construyen procesos educativos inclusivos sin obligar a los estudiantes a abandonar sus identidades culturales? Es decir, ¿cómo incluirlos sin necesidad de homogenizarlos? Esta pregunta se conecta directamente con los planteamientos de Catherine Walsh sobre la interculturalidad crítica, en la que se deben cuestionar las relaciones de poder que históricamente han jerarquizado las culturas y los saberes. Así se entiende entonces que la diversidad no debe verse como un problema pedagógico, sino asumirse más bien como una posibilidad transformadora. Catherine Walsh plantea que la escuela latinoamericana todavía conserva estructuras heredadas de la colonialidad. Esto quiere decir que ciertos saberes siguen siendo considerados mucho más importantes, mucho más válidos que otros, y muchas veces las experiencias rurales o las experiencias populares terminan siendo dejadas atrás. Por eso Walsh propone una interculturalidad crítica y decolonial, no una interculturalidad folclórica. No se trata de folclorizar, sino una pedagogía capaz de transformar esas relaciones de poder. Desde esta perspectiva es fundamental comprender que incluir estudiantes migrantes o con dificultades no consiste únicamente en permitirles el acceso a la educación, sino que significa reconocer sus memorias, sus experiencias, sus formas de comprender el mundo como un conocimiento, un saber legítimo. Por su lado, Paulo Freire comprendía que la educación es una práctica liberadora que se basa en el diálogo horizontal.
Freire sabía que enseñar no consistía en depositar contenidos, aquello que él llamó la educación bancaria, sino esa idea es la que transforma esta propuesta. Los estudiantes tienen que dejar de ser vistos como esos vasitos receptores pasivos y deben empezar a ser reconocidos como unos sujetos que son históricos, que portan saberes culturales. En este caso, la gamificación permite entonces favorecer, fortalecer ese diálogo horizontal a través de estas dinámicas colaborativas donde todos pueden participar. Freire decía que la educación auténtica debe partir de la realidad concreta de los estudiantes y es precisamente eso lo que se busca en esta investigación y propuesta metodológica. Por su lado, Sedano plantea el concepto de simetría cultural. Esto implica reconocer que ninguna cultura posee superioridad sobre la otra, ninguna es más fuerte ni más válida que la otra. Y dentro de muchos contextos escolares aún existen estas jerarquías culturales. Por ejemplo, algunas formas de hablar, de vestir o de pensar son legitimadas, mientras otras son invisibilizadas. En esta investigación nos permitimos identificar que varios estudiantes migrantes experimentan precisamente esta sensación de inferioridad cultural, tal vez porque son un número reducido dentro de cada salón de clase. Estos escenarios buscan entonces en la propuesta ser lugares donde las diferencias culturales no generen exclusión, sino más bien un encuentro, porque es que la educación intercultural no puede limitarse a tolerar la diferencia, sino que debe aprender a convivir con ella desde las relaciones de horizontalidad y dignidad. Cuesta Moreno, por su parte, planteaba que el currículo debe responder al contexto histórico, social y cultural del territorio. Y precisamente ahí aparece la reflexión fundamental de esta propuesta. La escuela rural no puede seguir trabajando con contenidos desvinculados de la vida cotidiana de los estudiantes. Por eso en esta propuesta se integra la memoria colectiva, las narrativas familiares, las tradiciones veredales, las experiencias migratorias dentro de las actividades pedagógicas y otras más. Esto coincide con los aprendizajes, los principios de aprendizaje, incluso de Vygotsky, el aprendizaje situado. Él decía que el aprendizaje se construye mediante la interacción social y cultural, es decir, que aprender no ocurre en un contexto aislado, sino dentro de las relaciones humanas y las relaciones culturales concretas. Se preguntarán entonces, ¿y para qué gamificar? ¿Por qué gamificar? Bueno, el juego es un mediador pedagógico. Autores como Kapp sostienen que la gamificación tiene el potencial de transformar el aprendizaje en una experiencia significativa y emocionalmente segura. Y esto resulta profundamente importante en el contexto en el que muchos estudiantes han experimentado exclusión o incluso fracaso escolar. En este caso, el juego modifica esas relaciones dentro del aula y permite que los niños cooperen, que dialoguen, resuelvan conflictos y participen sin miedo a equivocarse, sin miedo al error. En coherencia, D'Antoni sostiene que la gamificación aumenta la motivación y el compromiso de los estudiantes, además de que facilita el aprendizaje significativo y el desarrollo de las habilidades sociales y afectivas. Adicional a esto, Mendoza y Gañán argumentan que el juego es un conciliador pedagógico que previene la xenofobia, mejora las relaciones de convivencia escolar, fomenta la empatía, promueve el desarrollo cognitivo y promueve el desarrollo socioemocional. Por eso en esta propuesta, jugar no es distraer, sino construir comunidad. Dentro de esta propuesta se plantea la gamificación crítica, que va mucho más allá de los puntos de recompensas, de misiones. En este sentido, se retoman los componentes de la gamificación planteados por CAP, en cuanto que las dinámicas son las razones o las motivaciones para jugar, las mecánicas son las reglas o la estructura del juego, lo que son los niveles, recompensas, desafíos, y los componentes son entonces esos rankings o los personajes, todo como fue diseñado el juego.
Sin embargo, lo más importante acá no son las insignias o los puntos, sino la experiencia que permita darse en el juego. Porque cuando el aprendizaje es significativo y emocionalmente seguro, el estudiante deja de participar por obligación y entonces empieza a participar porque siente que le gusta y porque siente que pertenece a eso también. Desde la mirada de Werbach y Hunter, así como de la de Dee Anthony, la gamificación permite entonces aumentar la motivación, la participación y el compromiso mediante estas experiencias que son inmersivas. Por eso en esta investigación la gamificación adquiere además una dimensión ética e intercultural. Bueno, y se preguntarán qué ruta seguir, qué paso a paso seguir. Ok, luego de procesos de reflexión y análisis, se entendió que urgía primero resignificar el currículo, pues la interculturalidad en el papel suena hermosa, pero aparece más como un lineamiento discursivo que una práctica pedagógica concreta. Por eso, en la investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo mediante la investigación-acción participativa. ¿Por qué este enfoque? Porque no es posible construir una propuesta intercultural sin conocer de boca propia las voces de la comunidad. Falsborda, por ejemplo, planteaba que la investigación debe construirse con las comunidades y no sobre ellas. Por eso en este proyecto se integra la observación pedagógica, el análisis contextual, la construcción y el diseño de estrategias educativas, donde la comunidad deja de ser un objeto de estudio y pasa a ser partícipe del proceso pedagógico. Ahora bien, ¿cuáles fueron entonces esas propuestas específicas de las que he venido hablando y argumentando su validez y efectividad? Empecemos por el nombre de la propuesta pedagógica, que es Tejiendo Saberes. Este representa la unión entre la memoria, la cultura, el juego y el aprendizaje. Entre las estrategias planteadas se encuentra el cuaderno viajero intercultural titulado ¿De dónde vengo yo?, así como la canción, y una trivia gamificada en plataformas interactivas como Kahoot. La dinámica del cuaderno viajero consiste en que las familias comparten relatos, tradiciones, la gastronomía, memorias culturales, todo aquello que permite que las historias de la vida de las familias ingresen al salón de clase como un conocimiento legítimo. Y justamente allí apareció uno de los principios centrales de la pedagogía crítica: reconocer que el conocimiento también se construye desde la experiencia cotidiana. En el segundo aspecto tenemos los juegos interactivos digitales titulados Exploradores de Barzalosa. Estos son un tablero interactivo donde los estudiantes van desbloqueando niveles relacionados a los lugares de memoria más significativos de la vereda, con los cuales han construido su identidad personal y comunitaria, que además les permite reconocer otros datos interesantes del territorio a medida que van avanzando en estos niveles. En tercer lugar tenemos los juegos cooperativos denominados detectives culturales. En este espacio virtual o incluso físico, los estudiantes juegan a ser el famosísimo Sherlock Holmes. Intentan descubrir quién es su compañero oculto. ¿Cómo? A través de pistas que están relacionadas con las costumbres, las creencias, las tradiciones, las expresiones culturales de cada uno de ellos. Este espacio se abre para trabajar en equipo y para reconocer al otro. En cuarto lugar, encontramos las narrativas culturales tituladas La magia de la lectura duquista. Esta es una excusa perfecta para incentivar la lectura y la escritura, para conocer el territorio, para indagar por la cultura de sus semejantes y de sus diferentes, haciendo uso de la inteligencia artificial para crear prompts que arrojen cuentos ilustrados con preguntas de comprensión lineal, inferencial y crítico. La Feria del Pueblo es el espacio común donde se dan a conocer todas las producciones culturales que se trabajaron durante el año escolar. Acá están mencionadas algunas, las más importantes, más no todas. Desde los relatos más representativos del cuaderno viajero hasta las costumbres que nos hacen semejantes o diferentes a los demás. Este lugar, este espacio está cargado de folclore, de música, de danza, de gastronomía, de los juegos autóctonos, de los relatos de la región, y abre las puertas de del colegio a los saberes que fueron encontrados en esos primeros momentos y ahora compartidos durante la Feria del Pueblo. Por último y no menos importante, el Banco Digital de Expresiones Binacionales. Este es un recurso
digital, pero también puede ser físico, para dar a conocer las expresiones propias de nuestras regiones colombianas y las venezolanas o de otra nacionalidad en caso tal de haberlas, y con ello evitar malos entendidos en la comunicación oral y escrita. Se preguntarán entonces ustedes cuál es el impacto, qué transformaciones pedagógicas y sociales tiene gamificar con un enfoque intercultural. La propuesta fortalece la articulación entre la escuela y la comunidad mediante las experiencias colaborativas y contextualizadas. Em, por ejemplo, los padres, los abuelos, los estudiantes pueden participar compartiendo relatos orales, los juegos, las tradiciones, las expresiones culturales del territorio, porque la educación intercultural no ocurre únicamente dentro de un salón de clases, sino que también ocurre en la relación entre la escuela, la comunidad y el territorio. Por eso se busca transformar no solamente el rendimiento académico de los chicos, sino que se busca fortalecer la convivencia, la participación y el reconocimiento mutuo. Por eso se espera mejorar procesos de integración intercultural mediante estrategias colaborativas y gamificadas. Además, este proyecto busca resignificar el rol docente para que el maestro deje de ser únicamente ese transmisor de conocimientos y se convierta entonces en un mediador cultural, facilitador de experiencias y constructor de diálogos. Después de todo este proceso comprendí algo muy importante. La escuela tiene la capacidad de convertirse en un territorio de encuentro. Puede ser un espacio donde las diferencias no nos separen, donde las historias no sean invisibilizadas y donde jugar permita dialogar. Edgar Morin decía que uno de los grandes desafíos de la educación consiste en aprender a convivir en medio de la complejidad humana. Y es precisamente eso lo que se intenta hacer con esta propuesta, construir una escuela que sea capaz de reconocer la diversidad, no como una amenaza, no como un problema, sino como una posibilidad y una oportunidad. Quiero terminar entonces regresando a aquellos niños con los que empecé la historia. Supongamos que después de aplicar todo, tiempo después, durante una actividad gamificada, los chicos empiezan a levantar la mano, empiezan a compartir una historia sobre su lugar de origen. Y mientras ellos hablan, sus compañeros están en silencio, no porque no les importe, no por desinterés, sino porque están en una posición de escucha activa. En esos días se puede entonces entender que la inclusión comienza cuando una persona siente que su voz tiene validez, que su voz tiene un lugar dentro del salón de clases. Y quizás ahí está el verdadero propósito de la educación intercultural, no solamente en enseñar contenidos, sino en construir, en habilitar esos espacios donde cada estudiante pueda existir, porque al final de todo, educar también es eso, tejer la humanidad. Muchas gracias.